Bueno, para recordar, durante este tiempo, ¿no es cierto?, nosotros vamos a estudiar, como dice ahí, las epístolas o las cartas eclesiásticas, cartas enviadas a la iglesia, a las iglesias, ¿ok? Epístolas eclesiásticas. Por eso se llaman así, nada más. Algunos también le habían puesto epístolas paulinas, en fin, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estudiar desde Gálatas hasta Segunda de Tesalonicenses. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Vamos a estudiar todas las cartas, ¿no es cierto, Paulina? ¿Puedo ya? Ok. ¿Y qué vimos la semana pasada o anterior? ¿Por qué estudiar? ¿No es cierto? Vimos Segunda de Timoteo, procura con diligencia, debemos ser aprobados por Dios y que usamos bien la palabra de verdad. Por eso comenzamos con los jóvenes a estudiar, ¿no es cierto?, la primera doctrina, que es la doctrina de la Biblia, saber conceptos de revelación, inspiración, cuánto tiempo, por quiénes fue escrita, en qué continentes, en qué lenguaje fue escrita, o idioma, ¿no es cierto?, fue escrita la Biblia. Estamos viendo el canon, llevamos como 2 semanas ya viendo canon, los libros que fueron incluidos, los libros que fueron rechazados, ¿no es cierto?, y el proceso que llevó a esos libros a estar en la Biblia. Muy importante saberlo, ¿por qué? Porque si abrimos una Biblia católica, una muy buena traducción, la Biblia Nácar Colunga, si tú tienes una Biblia y ves Nácar Colunga, es una muy buena traducción de la Biblia, pero contiene los libros pseudocanónicos, es decir, que están fuera del canon. Tobías, por ejemplo, Macabeos, ¿ok?, y otros más que no recuerdo en este momento. Entonces, por eso estudiamos, ¿ya? En 2 Timoteo capítulo 3, Pablo le recuerda a Timoteo que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, producto de que su madre y su abuela le habían enseñado la Biblia, ¿no es cierto?, a Timoteo. Por eso debemos escudriñar, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, porque toda la Escritura es inspirada, como bien dijo hoy Lucas, es soplada por Dios. La Biblia es inspirada verbalmente, significa cada palabra que tú ves, la palabra más insignificante que tú puedas ver en la Biblia ha sido inspirada por Dios. Y la Biblia ha sido inspirada plenariamente, es decir, todo el conjunto, donde quiera que tú vayas, todo el conjunto es inspirado por Dios. Entonces nada queda fuera. Vimos, por ejemplo, con los jóvenes, que Pablo, al escribir a Tito, toma un pasaje, toma un texto de unos profetas atenienses. Y Pablo toma ese texto de un profeta ateniense, diciendo los atenienses que eran glotones, borrachos, en fin, y toma ese texto que no es inspirado, no sabemos si es cierto, no tenemos idea quién fue el autor, toma ese texto y lo coloca en la Biblia. Y al quedar en la Biblia, aunque este texto no es inspirado, no sabemos quién fue el autor o el motivo de escribirlo, al quedar en la Biblia, hermano, queda como una referencia inspirada por Dios. Importante eso, ¿ya? Entonces, no se trata de solo cuánta Biblia conoces, porque podemos conocerla, hermanos, de tapa a tapa. Lo importante es cuánta Biblia vives, es decir, si el impacto que la Biblia provoca en mí ha hecho cambios en mí, si yo puedo ver cambios en mi vida, producto de leer la Biblia. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en esta iglesia, hermanos, de lea su Biblia, lea su Biblia, lea su Biblia? Porque no hay otra manera de crecer, no hay otra manera de ir creciendo en mi vida espiritual. ¿Por qué vemos a creyentes derrotados, que un día sí, que un día no, que no tengo ganas de ir, que esto, que lo otro, y colocan miles de excusas? Porque no han leído su Biblia. Entonces, el impacto que el Espíritu Santo puede hacer en ellos es mínimo. Una vez al mes viniendo a la iglesia, créeme, no vas a crecer mucho. ¿Okay? Entonces, muy importante, no es cuánto conozco si me aprendo versículos, que es muy bueno, es cuánta Biblia yo puedo vivir. ¿Okay? Ahí tenemos en Hechos 17:11, ¿no es cierto?, los hermanos de Berea,
que eran más nobles que los de Tesalónica porque los de Berea hicieron algo. Ellos escudriñaban en la Biblia para saber si lo que le estaban enseñando era correcto. Por eso debes traer tu Biblia aquí, ¿no es cierto? Me puedo equivocar, me he equivocado muchas veces, ¿no es cierto? Pero qué lindo sería que tú me corrigieras y dices, pastor, se equivocó. No hay intención en equivocarnos, pero puede suceder. Entonces debes tener tu Biblia, escudriñar, anotar, muy importante, ¿ok? Bueno, no apaguéis, lo vimos, no apaguéis al Espíritu, ¿no es cierto? El hecho de apagar al Espíritu es en el culto público, que yo no permito al Espíritu Santo que me hable, entonces me pongo duro ahí, no quiero, ¿ok? Esa es la idea de no apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías, lo que Dios había dicho. Debemos examinar todo, ¿no es cierto? Y debemos retener aquello que nos va a servir para nuestro crecimiento. Y Juan capítulo 5, verso 39-40, está hablando el Señor Jesucristo aquí y les dice a los líderes religiosos de la época, escudriñen, busquen. ¿Saben por qué les dice él? Porque si ustedes buscan, van a encontrar que en la Biblia, ¿no es cierto?, la Torá o la ley de Moisés estaba hablando de mí. ¿Por qué? Ellas son las que dan testimonio de mí. Y que los líderes religiosos no querían venir al Señor, ¿no es cierto?, no querían acercarse a Él para tener vida eterna. Quedamos ahí la vez pasada. Y hoy vamos a ver revelación, vamos a ver la revelación. ¿Ah? La revelación de la palabra. ¿Ok? Mira, ya. Dios ha utilizado diferentes maneras para revelarse, y tanto Lucas como Vicente y Bastián ya lo hemos estudiado esto. Y dar testimonio de sí. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha querido, hermanos, revelarse. Dios siempre ha querido que el hombre le conozca. Y vamos a Hebreos capítulo 1, por favor. Libro de Hebreos, capítulo 1. Y nos vamos a dar cuenta. Hebreos capítulo 1. Dice la Biblia, Dios, habiendo hablado. ¿En qué tiempo está habiendo? Que es un verbo en pasado, es un verbo en pretérito. Habiendo hablado. Y aquí hay dos verbos. Habiendo y hablado. Y lo aprendí. ¿Saben cómo se llama esta conjugación de verbo? Que es una palabra horrible. Pluscuamperfecto. Porque hay dos verbos. Y uno está más en el pasado. Me costó aprenderlo, pero pude aprenderlo a mis 59 años. ¿Ya? ¿Ok? Muchas veces, en otro tiempo, a los padres, ¿por quiénes? Por los profetas. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué quiere recordar Dios a estos hermanos? Que Dios en el pasado habló y tuvo instrumentos, los profetas que fueron al pueblo y les hablaban y el pueblo no quiso escuchar. ¿Ok? No quiso escuchar. Esa es la idea, que no quiso escuchar. Pero dice, en estos postreros tiempos nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Muy importante. Nos ha hablado, ¿no es cierto?, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo, ¿no es cierto?, el universo, etcétera, etcétera, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas, el Hijo. Ahora, dos palabras ahí en Hebreos capítulo 1, verso 2, interesante, resplandor, la palabra resplandor. Esta palabra en el griego significa luz procedente de un cuerpo. Se usa en relación al Hijo de Dios, a la segunda persona, como perteneciente a la deidad. Esa palabra resplandor. ¿Ok? ¿Está hablando de quién? Del Señor Jesucristo, que es el resplandor. Él siendo parte de la divinidad, Él es el resplandor ¿de quién? De su gloria. ¿Pero la gloria de quién? De Dios. Muy bien. El Señor Jesucristo es como un espejo, aquí. Pero Él es parte de la divinidad, porque Él es Dios. ¿Y qué está haciendo Él? Él está reflejando la gloria de Dios, aunque Él también
es Dios, ¿ya? Y la otra palabra, la imagen, la palabra imagen. Esta palabra en el griego es la palabra carácter, con K en el griego, con una K, carácter. Y de ahí se desprende nuestra palabra característico y lleva la idea de una impresión o un sello en una moneda. Y tanto la impresión como ¿cuánto se llama? El objeto que hace la impresión son idénticos. No hay ninguna variación entre ellos. ¿Qué está diciendo aquí Hebreos? El autor de Hebreos está diciendo que el Hijo, ¿no es cierto?, es el resplandor de la gloria de Dios y que el Hijo es la misma imagen, que no hay variación. ¿Por qué? Porque tanto el que acuñó el sello como lo que quedó marcado son idénticos, es decir, Dios. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Entonces Dios habló muchas veces y Dios se reveló. ¿De qué maneras? ¿No es verdad, Lucas y Vicente? Audiblemente, ¿sí o no? ¿Por quién habló Dios? Por ejemplo, ¿por quién habló Dios audiblemente? Moisés, ¿ya? Muy bien. ¿Por los profetas? Muy bien, ¿recuerdan ustedes? Un burro, Dios utilizó un asno, un burro para hablar. Dios revelándose. Visiones. ¿Recuerdan algún profeta y se le llama el profeta de las visiones? Ezequiel. Lean Ezequiel, hermanos, Ezequiel. Visiones, 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 ¿no es cierto? Bueno, tenemos los profetas, tenemos la ley de Moisés, pero el resumen que Dios hace es la principal y mejor manera en la cual Dios se ha revelado es por su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Esa es la revelación máxima de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, la Escritura, hermanos, la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, es el testimonio escrito de la revelación presencial de Dios en el mundo. ¿Ya? En el mundo. Los evangelios, cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos van a presentar la biografía o la vida de Jesús. Lo que Él hizo, los milagros que hizo, en fin, todo. Van a presentar desde 4 ángulos distintos la vida del mismo personaje. Entonces, cuando leemos pasajes relacionados, ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas, son evangelios que la Biblia lo describe como evangelios sinópticos, que hablan lo mismo. Eso es lo que significa la palabra sinóptico, hablan lo mismo. Pero, como bien dijo Lucas, la Biblia es inspirada por Dios y Dios inspiró a Lucas, Dios inspiró a Mateo, Dios ¿no es cierto?, inspiró a Marcos o a Juan Marcos, ¿no es cierto?, para escribir. Entonces ellos vieron un evento, pero Marcos vio una parte de ese evento y él escribió. Lucas vio otra parte, vieron el mismo evento, pero Lucas escribió algo que a él le llamó la atención, inspirado por Dios. Y Mateo escribió el mismo evento y describió otras cosas. Por eso que Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos, porque hablan de lo mismo. Entonces, Mateo narra un evento y ese mismo evento aparece en Lucas, pero Lucas, por ejemplo, le agrega más información. Porque Lucas ¿cuál era la profesión de Lucas? Era médico, entonces él tenía una mente más analítica y él agregó más, ¿no es cierto?, eventos, pero ambos dicen lo mismo. Ahora, las epístolas o las cartas, eso es lo que significa acá epístola, ¿no es cierto?, son las verdades del Señor enfocadas ahora a la iglesia. ¿Cómo aplico lo que el Señor enseñó? ¿Cómo aplico todo lo que Él hizo ahora, pero a la iglesia? A la iglesia, ¿ya? Y eso es lo que vamos a empezar a ver nosotros de ahora en adelante. ¿Cómo leer, hermanos, las epístolas o las cartas? En general, toda la Biblia. ¿Cómo leerlas? Primero, debemos recordar que es
escritura inspirada, que es palabra de Dios. Cuando yo voy a leer cualquier libro de la Biblia, debo entender que es inspirado por Dios, que lo que está ahí no se le ocurrió a Moisés, ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan, ¿no es cierto?, ni a Daniel, no. Fue inspirado por Dios, es palabra de Dios. Todo lo que aparece ahí, me guste o no, es palabra de Dios. Segundo, recordar que también es una carta, y como carta tiene un autor, un remitente, el que la escribió. Y como carta tiene un receptor, a alguien a quien le va a llegar esa carta. Y debemos recordar, hermano, que aunque no lo creas, la Biblia no fue escrita para ti, ni para mí. Wow, pero pastor, ¿cómo? No, la Biblia fue escrita para, en sus manuscritos originales, fue escrita, por ejemplo, para los Gálatas, fue escrita para los Efesios, fue escrita para el pueblo de Israel, ¿no es cierto? No fue escrita para mí, yo no soy el receptor original, por eso aparece ahí. Recordar que nosotros no somos los lectores originales. A mí no me llegó la carta de Filemón, a mí. No, le llegó a ellos. Y por ello, muy importante, y hacemos harto énfasis aquí, Dios escribió cartas a través de los profetas en el Nuevo Testamento, en fin, a una audiencia original. ¿No es cierto? Y nosotros somos la audiencia secundaria. Entonces es un error hacer esto. Tomo la Biblia y Dios, audiencia secundaria. ¿Por qué? Porque paso por alto esto. Porque Dios, al escribir Daniel, al escribir Jeremías, al escribir Malaquías, al escribir Mateo, en cualquier libro de la Biblia, Dios estaba pensando en ellos, en esta audiencia. Cuando Pablo escribió, por ejemplo, las cartas a Corinto, en Corinto había problemas en la iglesia, problemas graves en la iglesia, que esperamos nunca tener aquí. Pablo escribió la carta de 1 Corintios a ellos para arreglar esos problemas. Ahora, nosotros después de un proceso de exégesis y de hermenéutica, podemos tomar eso, después de saber el por qué, el cómo, el cuándo, ¿no es cierto?, el motivo, en fin, tomar eso y traerlo para acá y hacer, ¿no es cierto?, una aplicación práctica a nuestra vida. Ejemplo. Pablo, al escribir a Corinto, ¿no es cierto?, les dice que en Corinto, en la iglesia de Corinto, habían hermanos que se estaban peleando entre ellos, hermanos, en la fe. ¿Qué hacían estos hermanos? ¿Saben lo que hacían? Iban afuera, iban a los magistrados, ¿no es cierto? Y yo estoy aquí improvisando, ¿no es cierto? Venía un hermano frente al juez, que era un pagano, y decía, estoy enojado con mi hermano porque mi hermano me mintió, me robó, ¿no es cierto? Y el juez que estaba aquí decía, ¿a qué iglesia va usted? A la iglesia bautista de Benecer. ¿Y usted? A la iglesia bautista de Benecer. Y Pablo escribe diciendo, Pablo les dice, a los hermanos, ustedes van a juzgar al mundo. Ustedes creyentes van a juzgar al mundo más adelante y no son capaces de arreglar sus diferencias aquí, que tienen que ir allá afuera. ¿Qué pasaba cuando el creyente iba allá afuera? ¿Qué pasaba? Testimonio. La iglesia bautista de Benecer estaban en boca de todo el mundo allá afuera. Los que estaban allá afuera, ¿querían entrar a la iglesia? No. ¿Me entiende? Entonces, yo no puedo tomar lo que Dios dijo a una audiencia original, saltarme la audiencia original y llegar y hacer una aplicación aquí, a la secundaria. ¿Por qué? Porque voy a cometer errores de interpretación, de exégesis y de hermenéutica. Y errores graves que me pueden llegar a formular doctrinas, ¿no es cierto?, contrarias a lo que la Biblia, ¿no es cierto?, nos enseña. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿No es cierto? Ejemplo, creo que ya lo coloqué el ejemplo, ¿no es cierto? 1 Corintios capítulo 15, verso 29. Hermano Álvaro, ¿puede leer 1 Corintios 15, 29, por favor?
Un ejemplo simplemente, ya lo he dicho muchas veces y probablemente tú lo recuerdes. 15:29. Pero para que me entiendan en lo que quiero decir, lo importante que es. 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Ok, muchas gracias, hermano. ¿No es cierto? Yo ya le he dicho que la secta Testigos de Jehová tomó este texto, lo sacó fuera de contexto y ellos tienen una doctrina, ¿no es cierto? Los mormones. Dije Testigos de Jehová, perdón, los mormones, gracias. ¿Se dan cuenta que me puedo equivocar? Tienen que estar atentos, ¿no es cierto? Los mormones dicen que tú puedes bautizarte por tu pariente. Tú te conviertes al mormonismo, ¿no es cierto? Tienes familia que no quieres que vaya al infierno, tú te puedes bautizar por ellos, ¿no es cierto? Y ellos van a ir derechito al cielo. Aquí hay una mala interpretación de la Biblia en este pasaje, por parte de ellos, obviamente. Entonces, claro, toman este texto, lo enseñan y ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué va a creer la gente? ¿Quiero que mi abuelita, mi abuelito, mi mamá, mi papá, mi hermano que están muertos vayan al infierno? No. ¿Qué voy a hacer yo? Me voy a bautizar. Y me bautizo 1, 2, 3, por todos ellos, porque yo quiero, pero es una mala interpretación. Entonces, por eso no podemos llegar de aquí, de lo que Dios dijo o lo que Dios inspiró, saltarme la audiencia original, porque la primera carta de Pablo a los Corintios fue escrito para ellos, pero sí yo puedo sacar aplicaciones prácticas para mi vida, entendiendo aquí el por qué, el cómo, el cuándo, el motivo, la razón, ¿no es cierto?, el contexto de todo eso, y ahí yo puedo sacar enseñanzas para mi propia vida. ¿Se entiende eso, no es verdad? ¿Sí? Amén. Bien, sigamos. Entonces ahora entramos a Gálatas. El desafío para ustedes, hermanos, es que de aquí al domingo usted pueda leer Gálatas, todo Gálatas. Son 6 capítulos, no es tanto. Mire, un capítulo diario y usted puede leer todo Gálatas en una semana. Entonces yo le animo, le desafío. Le voy a preguntar la semana que viene. No vamos a colocar nota ni una cosa, pero sí, yo espero que todos hayan podido leer la Biblia, el libro de Gálatas. Comenzamos entonces estudiando Gálatas. Autor, Pablo, sin discusión. Pablo es el autor, se presenta ahí, ¿no es cierto?, en Gálatas, Pablo, en el versículo número 1. Fecha de escritura aproximadamente entre el 48 y el 50, porque en el 49 fue el concilio de Jerusalén, el año 49 después de Cristo fue el concilio de Jerusalén y la carta de Pablo, ¿no es cierto?, ya estaba dando vueltas. ¿Ok? Entonces creemos que fue en el 48 a más tardar el 49. Algunos colocan 48 al 50, bien, no vamos a pelear por eso. ¿Ok? Entonces, la fecha entre el 48 y el 50 después de Cristo. Lugar no es seguro, no está claro. Probablemente durante uno de sus viajes misioneros. Primero y segundo, probablemente. Ahí está, primero y segundo viaje misionero. Y los destinatarios, hermanos, los destinatarios es un grupo de iglesias en la región de Galacia. No fue escrita a los efesios, una iglesia, sino que fue escrita a una gran cantidad de iglesias. Y por eso que Gálatas es llamada también una carta circular, porque fue leída en este pueblito que estaba en la región de Galacias, fue leída en este otro pueblo o en esta otra ciudad que estaba en la región de Galacias, en fin, y lo vamos a ver. Ahí está, bueno, se ve muy, muy chico ahí. Esto es lo que yo les decía. Como fue escrita a la región de Galacia, probablemente las iglesias de Iconio, Listra, Derbe, etc. En Hechos capítulo 13 y 14 aparece eso. ¿Ya? Ahí está un mapa y aquí vamos a ver uno más grande. Wow, ya. No se ve bien. ¿Ok? Pero ahí está, ahí está la región de Galacia. Toda esa región y ahí están las iglesias que estábamos viendo. ¿Ok? Entonces, en toda esa región, Pablo escribió no a una carta específica, por ejemplo, Esmirna, no.
él escribió a toda la región y la carta se iba pasando de iglesia en iglesia y se iba leyendo la carta de Pablo a los Gálatas. Por eso se le llama una carta circular. Lo que sería Turquía. Turquía. ¿Ya? Vamos. Ya. Introducción. El propósito. Se da cuenta que cada carta, Mateo, Marcos, Antiguo Testamento, todos tienen un propósito de por qué fue escrito. Dios no escribió en el aire, nomás dijo, voy a escribir esto por si acaso calce en algún momento. No, Dios tenía un propósito al inspirar. Pablo escribe a los Gálatas, a estos hermanos, para corregir un error doctrinal muy importante, un error doctrinal que estaba afectando, hermanos, a las iglesias. ¿Cuál era el error? ¿Lo conocen? ¿Cuál era el error? Ellos estaban como cayendo de la gracia y estaban siendo impulsados a judaizar. Muy bien, excelente. Ahí está el error. Judaizantes. ¿Ok? Judaizantes. ¿Quiénes eran estos judaizantes? Eran judíos convertidos al cristianismo, pero que no querían salir de su sistema antiguo, la ley. Esos son los judaizantes. Creyentes, judíos que se habían convertido al cristianismo. Pero hermanos, ellos estaban tan apegados a la ley que no querían salir de este sistema. Entonces, ¿qué enseñaban estos hermanos o estos judaizantes? Enseñaban que los nuevos convertidos, gentiles, es decir, no judíos, eso es lo que significa la palabra gentil, debían adoptar y cumplir la ley, las costumbres y las prácticas judías, como bien dijo la hermana. Habían estado enseñando que guardar la ley y las costumbres judías era necesario, hermanos, para mantener la salvación. Y algo muy importante para ellos era la circuncisión. Es decir, si tú no te circuncidabas, obviamente el varón, si no se circuncidaba, no era salvo. ¿Ok? La Biblia no enseña eso. ¿La Biblia enseña de la circuncisión? Sí, la Biblia enseña de la circuncisión, ¿no es cierto? La circuncisión es una marca en la carne, ¿no es cierto?, al niño, al bebé varón de 8 días, según la ley, se iba al templo y se le cortaba parte del prepucio. Lo entienden, ¿no es cierto? El prepucio, un pedacito de carne se le cortaba, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que la carne del prepucio pudiese bajar. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar por qué? ¿Ah? ¿Por qué la circuncisión? Era una marca establecida en Génesis capítulo 17 por Dios para hacer pacto con la nación. Muy bien, lo entendemos. ¿Pero por qué? ¿Por qué la circuncisión? ¿Han pensado? Yo he escuchado que tenía fines higiénicos. Muy bien, fines higiénicos. Y segundo, ¿por qué más? ¿Dónde vivía el pueblo de Israel? ¿O dónde vivió gran parte de su historia? Desierto. ¿Había agua o gran cantidad? No. Calor, polvo. Eso podía ser, ¿no es cierto?, que esa zona se contaminara, se ensuciara, producto del ¿no es cierto?, el uso normal, ¿no es cierto?, al orinar. Entonces, Dios dijo, voy a hacer una marca especial para que todo judío que la tenga va a ser parte de mi pueblo. Pero también Dios estaba pensando, ellos van a andar por el desierto, no hay agua. ¿Ok? Esto les va a servir como higiene, ¿ok?, para no tengan ningún problema. Entonces, estos judaizantes estaban introduciendo este error. Entran aquí, a esta iglesia, estos hermanos, y empiezan a decir, hermano Álvaro, ¿usted es salvo? Y usted le decía, sí, soy salvo. Ah, ¿usted se circuncidó? El hermano, como era gentil, no era judío. ¿Será gentil, hermano Álvaro, usted o no? Sí. Ah, ya. Muy bien, cachó la talla. ¿Okay? Como Álvaro era gentil, no era judío, estos hermanos venían y le decían, que bueno Álvaro, tú eres salvo, pero ¿te circuncidaste?
Y el hermano quedaba así para adentro. Oye, Pablo no te enseñó que tenías que circuncidar. No me enseñó que tenía que circuncidarme. No eres salvo. Entonces, ¿qué pasaba con ese nuevo convertido? Decía, tienes razón, pues no soy salvo. Entonces, ¿qué hago? Voy y me circuncido, siguiendo las prácticas, costumbres y leyes judías. ¿Ya? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Ya, vamos a quedar aquí. Pastor, hay una consulta como de circuncisión, entonces pasó a ser una costumbre más que una ley. No, para el judío era ley. Para el judío era ley circuncidarse. Ahí no había nada que hacer. El judío no podía decir opcional, tengo que hacerlo. Lo que pasa es que ellos, después que se convirtieron, siguieron manteniendo este sistema. Y lo trataron de imponer en las nuevas iglesias de creyentes que estaban creciendo, que estaban naciendo. Y no era correcto. ¿Por qué? Porque lo vimos ahí en el concilio de Jerusalén. Si leen el concilio, Hechos capítulo 15, lean. Hechos capítulo 13, por favor, lean Hechos capítulo 14 y lleguen al capítulo 15, se van a dar cuenta que Pablo es llamado al concilio de Jerusalén y él presenta este problema. Y el concilio decide, está bien Pablo, nos damos cuenta, tú anda a los gentiles, nosotros vamos a ir a los judíos. Y lo único que le pidieron los líderes religiosos de la época, Pedro, Juan, creyentes, ¿no es cierto? Le dice, Pablo, por favor, ayuda a las viudas. Ayuda a las viudas. Pablo enseña, ¿no es cierto?, que el circuncidarse no es una obligación para un gentil. No era obligación para un gentil. Si quería hacerlo, bien. Pablo lo hizo con Tito. Cuando Tito andaba con él, para que Tito pudiese entrar al templo, ¿qué hizo Pablo? Lo circuncidó. Pero no era necesario. No era necesario. Entonces, en ese sentido, ellos querían imponer esto, pero no es necesario. Es como que si a nosotros nos impusieran, por ejemplo, hay iglesias que imponen, como hemos hablado con una niña ahí en los días sábados, nosotros, a ella le imponían los testigos Jehová, ¿eran? ¿No es cierto? Esta niña, ¿te acuerdas que hablábamos que tenía su abuelita, su mamá enferma? ¿Te acuerdas? Sí. Y los testigos Jehová empezaron a hablar con ella, y le empezaron a traer. Pero llegó un momento en que a ella le exigían, para seguir adelante, todo eso, bautizarse. Y ella dijo no. Y hasta ahí llegaron los testigos de Jehová. ¡Pum! La soltaron. No siguieron más. ¿Por qué? Porque era imposición. Si tú quieres, comillas, ser salvo, no tengo idea más allá, tienes que bautizarte. Y ella dijo que no, la soltaron. No siguieron más con ella. Ellos estaban imponiendo algo para. Nosotros acá, los hermanos, hay creyentes que no se bautizan. Muy bien, ¿van a llegar al cielo? Sí, van a llegar al cielo. ¿Van a ser creyentes desobedientes en el cielo? Sí, van a llegar. Pero van a ser, ¿qué cosa? Salvos, van a ser salvos. No imponemos esto, estas normas, que estos hermanos, ¿cuánto se llama? Los judaizantes, estos falsos maestros, entraron a la iglesia y estaban imponiendo estas prácticas. ¿Ya? Hermana. Le debo una respuesta y me acordé. Le debo una respuesta, ¿se acuerda? 1 Corintios capítulo 13. Me acabo de acordar. La estudié pero se me había olvidado. Le respondo a esa. Déjeme prepararme para la otra. Cuando la hermana preguntó en 1 Corintios capítulo 13, lenguas humanas y angélicas, ¿qué dice Pablo? ¿No es cierto? Lo que está haciendo Pablo ahí está haciendo una exageración. Pablo está exagerando. Y Pablo dice a los hermanos de Corinto, hermanos, si yo pudiese hablar todas las lenguas, habidas y por haber, aún si pudiese hablar la lengua angelical. Y la pregunta es, ¿qué lengua hablan los ángeles? No aparece en la Biblia, ninguna. Cuando los ángeles se comunicaron con el hombre, ¿qué lenguaje usaron? El lenguaje del hombre. Ellos se comunicaron. Un ángel, ¿no es cierto?, habló con Aarón, o sea, con Abraham.
por ejemplo, los tres. Y ellos descendieron y hablaron el lenguaje conocido para el hombre. Entonces, lo que está haciendo Pablo ahí, para decir, y nuestra posición es que no existen lenguas angelicales. Probablemente existan, no las conocemos, Dios no ha revelado eso. Pero cada vez que un ángel se comunicó, fue en un lenguaje entendible por el hombre. Daniel, cuando recibe al ángel, ¿no es cierto? Daniel empieza a conversar con el ángel y Daniel le entiende al ángel. ¿Por qué? Porque habló en un lenguaje humano. ¿Ok? Entonces, no hay lenguas, ¿no es cierto?, angélicas o angelicales o como queramos llamarle. Pablo lo único que estaba haciendo ahí en 1 Corintios capítulo 3 era exagerar algo para decir otra cosa más importante. Si yo pudiese hablar todas las lenguas, aún las del cielo, pero no tengo ¿qué cosa? Amor. ¿De qué me va a servir? Pablo dice, voy a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, le busco, perdón por el retraso a la respuesta, hace como un mes que estaba la respuesta ahí, me acordé recién cuando usted me hizo la pregunta. Le busco la respuesta, hermana, la estudio y se la creo que está en Pedro, si no me equivoco, ese texto, si no me equivoco. ¿Ya? Bien, terminamos con esto, terminamos para no terminar. Cuando leamos la carta a los Gálatas, estos van a ser los temas centrales. Pablo va a dar vuelta en esto. Y es fantástico, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo nos va a decir, gracia versus ley. ¿Estar bajo la gracia o estar bajo la ley? La gracia me da libertad, la ley me esclaviza. Y eso va a decir Pablo en el desarrollo. Pablo va a hablar, ¿no es cierto?, en el capítulo 3, si no me equivoco, la justificación por la fe. Que somos justificados para con Dios por fe y por nada más. Entonces, por eso él dice, ¿de qué sirve la circuncisión? No sirve de nada. ¿La tienes? Perfecto. ¿No la tienes? Perfecto. La justificación para con Dios es por la fe. Vamos a hablar, hermano, Gálatas habla de la libertad cristiana y su uso correcto, un tremendo tema, hermano, la libertad cristiana, la libertad que tenemos, pero ¿cómo debemos usarla? ¿Cómo debemos comportarnos como creyentes, teniendo libertad? Después, Pablo habla de un tema interesante, igualdad. Hermanos, no hay diferencia, yo no soy mejor que ustedes, y aquí está mi esposa para comprobarlo, no soy mejor que ustedes. Hay igualdad entre creyentes. Tenemos, sí, ¿qué cosa? Algunas diferencias. ¿En qué sentido? Responsabilidad. Nada más. Todos somos responsables aquí de asistir a los cultos, de dar ofrenda, de diezmar, de orar. En fin, somos responsables. Pero hay algunas diferencias. Dios ha puesto a un líder, ¿no es cierto?, que es responsable por ustedes. Pero frente a Dios, Lucas y yo no tenemos ninguna diferencia. Entonces Pablo va a hablar de esto, igualdad entre los creyentes. Y Pablo en el capítulo 5 va a hablar acerca de, en el capítulo 5, verso 15, si no me equivoco, que en la iglesia de Gálatas, ¿sabes lo que pasaba? Había caníbales. Se comían entre ellos, se comían. Hermano, eso debemos evitar en la iglesia. Por eso cuando dice, cuando habla de comer, ¿es literal? No literal. Pablo está exagerando ahí también, está colocando en hipérbole, que los problemas que habían en la iglesia eran tan graves que los hermanos, si pudiesen comerse al hermano, ¿no es cierto?, se lo comerían. Lo comerían. Tirarlo al suelo, desecharlo. Entonces, Pablo dijo, ¿no es cierto?, hay caníbales aquí, porque entre ellos, siendo hermanos, ¿no es cierto?, se comen. Y eso debemos evitar en la iglesia. Y lo último, vivir la vida cristiana. Déjeme un segundito aquí. Vivir la vida... ¿dónde está? Pablo, hermanos, aquí en Vivir la vida cristiana nos va a dar el cómo. El cómo vivir la vida cristiana, una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana que agrada a Dios, una vida cristiana que honre a Dios. Y Pablo, hermano, en esta carta tan corta de 6 capítulos, nos va a enseñar todas estas cosas. Hermano, y cuando nos empecemos a meter y lo veamos, va a ser fascinante saber que quizás estamos fallando o estoy fallando
en muchas de estas áreas. Pregunta. Por eso es que aquí en Gálatas 5:14 no, en 15 dice, pero si os mordéis, Exactamente. a otro mirad que os también no os consumáis. No os consumáis. Exacto, en ese sentido Pablo está hablando aquí, ¿no es cierto? Diciendo, oye, en la iglesia hay caníbales. Y probablemente tú lo hayas vivido. Pero si os mordéis, la idea aquí, vamos a ver unos monitos que están aquí en la diapositiva, ¿no es cierto? Pero si os mordéis, la palabra aquí es como un perro rabioso en el original. Y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis. Básicamente porque habían drama en la iglesia y los hermanos como perros rabiosos estaban comiendo entre ellos, estaban mordiendo, ¿no es cierto?, entre ellos. Y bueno, el apóstol nos va a enseñar a vivir la vida cristiana como corresponde. La vida cristiana victoriosa, hermanos, la vida cristiana que agrada a Dios, que honra a Dios, la vida cristiana que va a marcar la diferencia, que la gente me va a decir o nos va a decir, oye, ¿dónde vas? Mira cómo te comportas, mira tu actitud, ya no gritas, ya no esto otro, en fin. Pablo nos va a enseñar cómo vivir la vida cristiana que honra a Dios. Qué glorioso, hermano. Y todo está en 6 capítulos. Lo animo. Lea Gálatas, por favor, de aquí al domingo. Haga el esfuerzo, lea los 6 capítulos. Léalo una vez, léalo 2 veces, en fin, para que podamos ir avanzando también cada uno de nosotros. Les animo también al día jueves a nuestra reunión de oración. Oramos, ¿ya? Hermanas. Sí.